Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Felicitarnos como comunidad porque este avance quiere decir que vamos por el buen camino. Apelo de nuevo, y a pesar de ser reiterativa, a no relajarnos en las medidas, no pensar que el final de la desescalada es el final del COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Navarra pasa a la fase 2 de la desescalada. A partir del próximo lunes se podrá hacer deporte más allá del término municipal y no habrá franjas horarias para pasear, excepto para las personas vulnerables, pero ojo porque hay limitaciones. Así se espera el cambio de escenario en la calle. Me gusta mucho el cine y me encantaría ir al cine, la verdad. Supongo que aún no, esperaré un poco más. Que estamos hartos de estar en casa, ¿eh? Pero ante todo responsabilidad ciudadana. Es el principal titular de un día que nos deja otros 2 fallecidos por COVID en Navarra. Los casos activos ascienden a 3.867 y las UCIs siguen despidiendo ingresados. Actualmente solo hay 12. Los vecinos de Peralta y Corella ya pueden salir de casa sin horario. Son las únicas localidades que cumplen con los 2 requisitos que finalmente ha publicado el BOE, y es que además de tener menos de 10.000 habitantes, es necesaria una densidad de población menor de 100 personas por kilómetro cuadrado. En la arena política continúa la polémica por el pacto firmado por el PSOE y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral. Ayer les contábamos el enfado de la patronal y hoy precisamente tomaba posesión el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra en un acto en el que la presidenta Chivite decía esto. Navarra Suma acordó con EH Bildu, por ejemplo, la medida de autónomos o el fondo para las entidades locales. Fue un acuerdo entre EH Bildu y Navarra Suma y no ha llenado portadas de periódicos. En la última semana solo se han registrado 6 muertes en las residencias de mayores de Navarra. Es la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. La situación es mucho mejor, pero el Departamento de Derechos Sociales advierte puede que haya rebrotes, así que es pronto para cantar victoria. Navarra estudiará las aguas residuales en busca de rastros de COVID-19. La próxima semana comienza un análisis para explorar la posibilidad de anteponerse al coronavirus. No hay material genético de coronavirus tras el tratamiento de depuración, con lo que el agua depurada se devuelve al río en las condiciones normales y sin ningún tipo de riesgo. El artista más misterioso de Navarra ha estado con un equipo de esta casa para explicar su última obra, la que les enseñábamos ayer en homenaje a los sanitarios. Conozco a una médico y un día hablando, pues eso, me contaba la situación de que era, no sé, llevaba 2 meses que no había tenido ni un día libre, ¿sabes? Entonces dije, joder, pues todo el mundo, sí, aplausos, tal, pero bueno, yo quería hacerles algo especial, pues yo hacerles algo mío. Primer contratiempo en Osasuna. Errando se ha roto el metatarsiano de su pie izquierdo en una sesión, la de esta mañana, marcada por el calor. Después de estar encerrado, empezar a entrenar con este calor y con estas temperaturas y sabiendo que encima van a ir a más, pues bueno, no es fácil. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Navarra estará en la fase 2 el próximo lunes. La comunidad foral pasa el examen de la desescalada, aunque será un paso con las restricciones ya anunciadas esta misma semana por el Gobierno de Navarra, aunque se están concretando. El paso a la fase 2 de la desescalada aligera la mochila del confinamiento y pone fin a las restricciones horarias. Entre esas restricciones se mantienen las que hacen referencias a bajeras recreativas o piperos, además de las que tienen que ver con el deporte y zonas rurales. Satisfacción en el Gobierno por la luz verde de Sanidad al avance de Navarra en la desescalada, aunque la presidenta Chivite pide prudencia y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. La presidenta del Gobierno de Navarra ha hecho hincapié en la importancia de no relajarse con las medidas de seguridad establecidas de cara a la siguiente fase. Apelo de nuevo, y a pesar de ser reiterativa, a no relajarnos en las medidas y en las recomendaciones de distancia, de higiene y de uso de mascarillas cuando no se puede garantizar la distancia de 2 metros. A no pensar que el final de la desescalada es el final
del COVID-19. La presidenta asegura que avanzar hacia adelante ha sido posible gracias al sistema de cogobernanza. Y creemos y hacemos una valoración positiva de esta manera eficaz de cogobernanza en todo este proceso. Trabajamos de manera coordinada y en todo momento hemos hecho nuestra propuesta específica para Navarra conforme a nuestra realidad. Para la siguiente fase, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha defendido la necesidad de mantener una franja horaria para las personas más vulnerables. Nosotros planteamos al Ministerio el tema de que se retiraran las franjas horarias, pero en municipios mayores de 10.000 habitantes la necesidad de proteger a personas vulnerables y de que se mantuvieran. Y ha apelado al sentido de la responsabilidad de los ciudadanos durante el proceso de desescalada. Hace falta seguir con esa demostración de corresponsabilidad y de sentido común, no solo cuando se va al centro de salud, también cuando se acude a una terraza, cuando se pasea por la calle. Mantener las distancias. Chivite ha mostrado su satisfacción y alegría por el pase de Navarra a la fase 2. Y quiero también felicitarnos como comunidad porque este avance quiere decir que vamos por el buen camino. El lunes se permitirá el contacto social entre grupos de hasta 15 personas. Se podrá celebrar bodas con aforo al 50%. Eso sí, se reabrirán cines, teatros y centros comerciales y se podrá entrar a bares y restaurantes con limitaciones. Navarra pasa a la fase 2, pero con restricciones propias en la comunidad foral. Los piperos, bajeras y sociedades gastronómicas van a continuar cerrados. Las huertas particulares se podrán utilizar. Podremos volver a sentir esta sensación. Me gusta mucho el cine y me encantaría ir al cine, la verdad. O esta otra, la de disfrutar de la cultura en vivo y en directo. Reabrirán cines, teatros y auditorios con una limitación de no más de 200 personas. A partir del lunes comienza también la reapertura escalonada de las bibliotecas, museos y archivos del Gobierno de Navarra. Supongo que aún no, esperaré un poco más para ir a cines o a teatros o alguna cosa así, más que nada para ver cómo se organiza un poco todo el tema. En esta nueva etapa de la desescalada, las reuniones sociales podrán ser de grupos de hasta 15 personas, manteniendo la distancia. Pero ante todo, responsabilidad ciudadana. Podremos volver a ver imágenes como esta. Se celebrarán bodas con un aforo al 50%, sin superar los 100 invitados al aire libre o los 50 en espacios cerrados. Podrán acudir más personas a los velatorios, 25 al aire libre o 15 en los espacios cerrados. Y en los lugares de culto se amplía el aforo hasta la mitad. Las comunidades podrán permitir visitas a las residencias de personas mayores, en algunos casos, o con discapacidad. También reabren los centros comerciales, con aforo y con horarios especiales. Que el cliente perciba y vea que está y se encuentra en un entorno seguro, cómodo. Y los bares y restaurantes podrán dar comidas en su interior, pero solo en mesa, no en la barra, y a 1/3 de su capacidad. Por supuesto, respetando siempre todas las normas. Que estamos hartos de estar en casa, ¿eh? El alumnado de segundo de bachillerato podrá volver a las aulas para preparar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Las piscinas recreativas podrán abrir al público con cita previa y con un aforo máximo del 30%. A partir de este lunes desaparece el término municipal como límite para hacer deporte o pasear, aunque hay cosas para las que todavía habrá que esperar. Ganas de que acabe la liga y a ver qué pasa, eso sí. Pues este que van a ver era el mapa de España ayer con las provincias en fase 1, salvo Barcelona, Madrid y las principales ciudades de Castilla y León, y así ha quedado el mapa. Desde el lunes no habrá ningún territorio en fase 1. En verde tienen las que prosperan y pasan a la fase 2 y en azul las que permanecen en esa fase 1. Progresan a fase 2 la comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Nos hemos guiado siempre por una máxima, que cada paso que demos sea un paso seguro, y esta máxima es la que nos ha llevado a esta situación y la que vamos a seguir aplicando hasta el final del proceso de desescalada. Y a 2 días de comenzar esa nueva fase, Navarra registra 2 nuevos fallecidos, con lo que la cifra asciende a los 508 muertes por COVID en Navarra. En cuanto a los datos sobre casos confirmados por análisis PCR, hay 5 más, lo que suma un total de 5.200, cifras que ha ofrecido el Gobierno en la comparecencia conjunta de la presidenta Chivite y la consejera de Salud Santos Indurain para valorar ese paso de Navarra a la siguiente fase de la desescalada.
La radiografía en el conjunto del país nos ofrece los siguientes datos: 56 fallecidos más, lo que hace una cifra total de 28.628 muertos por COVID. Aumentan los casos detectados por análisis PCR en 446 personas más, con lo que la cifra total asciende ya a 234.824. Hoy el doctor Fernando Simón ha descartado que los brotes que se han detectado en algunas zonas hayan tenido un impacto importante en las provincias. Tenemos que ser precavidos. No ha habido pasos atrás, pero sí que se han detectado en algunas zonas de España algunos pequeños brotes muy reducidos, con un número muy pequeño de casos, que han implicado tener que tomar acciones muy quirúrgicas alrededor de estos brotes. Afortunadamente no han tenido ningún impacto real en la evolución de las diferentes provincias y además se ha podido valorar que una gran parte de esos casos que se asociaban a estos brotes habían tenido fechas de inicio de síntomas anteriores y, por lo tanto, el brote en sí era probablemente más pequeño de lo que inicialmente podía parecer. Y más novedades, porque algunos municipios a partir de hoy ya no tienen franjas horarias. Es el caso de Corella y Peralta. El BOE ha publicado que los municipios de menos de 10.000 habitantes y con una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado podrán pasear y hacer deporte sin horarios. Lo que no se especifica son los horarios para mayores. Tras días de incertidumbre, finalmente se ha publicado en el BOE. A partir de hoy se eliminan las franjas horarias en los municipios de hasta 10.000 habitantes, pero se añade una cláusula más: la densidad de población tendrá que ser inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. De esta manera, solo Corella y Peralta se suman a esta medida que ya gozaban los municipios de menos de 5.000 habitantes. Pues me parece bien. Los que vivan en esos municipios son unos afortunados. Los que vivimos en mayores, pues nos tenemos que aguantar. Yo soy de Fitur. Pues me parece bien, porque es que esto al final es tan pequeño que salíamos, en mi caso, a las 8 de la tarde y salíamos como todos ahí al mogollón. Yo creo que el que se pueda repartir es mucho mejor, es más cómodo para todo el mundo. En un principio parecía que serían 9 localidades navarras las que se iban a beneficiar de esta nueva orden, pero tal y como se ha publicado hoy, tendrán que seguir manteniendo las medidas iniciales y respetar las franjas horarias para hacer deporte y pasear. Lo que no se especifica son las franjas horarias exclusivas para las personas mayores. También se podrán reabrir al público con condicionantes los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, excepto las discotecas y bares de ocio nocturno. Continúa la polémica por el pacto del Gobierno con EH Bildu. Asegura la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero que no se va a escatimar ningún esfuerzo para preservar la salud del conjunto de la ciudadanía y para ser un colchón de todos los españoles. En las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Les quiero decir que este Gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación: dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios, de manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión. Pues hoy la presidenta Chivite también se ha referido a este asunto. Sostiene que si los acuerdos son positivos hay que fijarse en el contenido y no en quién los firma. Que no vale esa doble vara de medir, que también la derecha acuerda con Bildu. Y si los acuerdos son positivos, independientemente con quién se firmen, hay que ir al contenido de los mismos. Palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ante los empresarios navarros y en medio de la tormenta política desatada con la reforma laboral como telón de fondo. Las palabras de Chivite se enmarcaban en este acto que ven que se ha producido esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, que tiene desde hoy un nuevo presidente al mando. Se llama Juan Miguel Sucunza, era hasta hoy vicepresidente del organismo y releva del cargo a José Antonio Sarriá, un acto celebrado con presencia virtual del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y en el que no ha sido pasado por alto el pacto de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. Es lo más escuchado. Diálogo social. El diálogo social. Un diálogo social que el presidente de la COE rompió tras el pacto del Gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral. Hoy, frente a una presidenta socialista, era más conciliador. En este caso, estando la presidenta de la comunidad, lo digo alto y claro, siempre con lealtad institucional. Alzaban la voz más crítica el presidente saliente y el actual de la CEN. En mi opinión, irresponsable, que dinamita el diálogo social y pone en peligro la recuperación y credibilidad en Europa de este país. El funcionamiento del mercado laboral en España se ha utilizado de moneda de cambio para conseguir una prórroga del estado de alarma. Presidenta,
Se puede hablar, se puede acordar, se puede poner encima de la mesa la necesidad o no de reformas, pero siempre, siempre en el marco del diálogo social. Chivite, por su parte, asegura que hay una doble vara para medir. Navarra Suma acordó con EH Bildu, por ejemplo, la medida de autónomos o el fondo para las entidades locales. Fue un acuerdo entre EH Bildu y Navarra Suma y no ha llenado portadas de periódicos. En todo caso, yo soy de la opinión de que no hay que ver tanto el con quién, sino el para qué. Sobre ese acuerdo, Chivite ha afirmado que era una cuestión que ya estaba contemplada en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Por ello, asegura que espera que la polémica generada tras el acuerdo con EH Bildu se pueda reconducir y que se siga en el marco del diálogo social. CaixaBank reitera su compromiso con sus clientes y la sociedad tras la crisis del coronavirus. Su presidente Jordi Gual ha asegurado esta mañana en la Junta de Accionistas que la entidad está preparada para contribuir a la recuperación económica tras el parón obligado de parte de la actividad productiva. En referencia a la caída de la cotización del banco en la bolsa, ha reconocido que la crisis ha penalizado a los mercados de manera general, pero ha confiado en la capacidad que tiene la entidad de generar valor a largo plazo. Mercadona ha entregado más de 11.000 kilos de productos de primera necesidad al Banco de Alimentos de Navarra ante la crisis derivada de la pandemia. La cadena de supermercados muestra así su compromiso con las entidades sociales ante las dificultades en un momento en el que se disparan las demandas de las personas más necesitadas. La última semana han fallecido 6 personas en las residencias de mayores de Navarra. Es el dato más bajo desde que comenzó la pandemia. Según la consejera de Derechos Sociales, se han reducido en un 78% los casos de COVID en estos centros. La última semana deja en Navarra el número más bajo de fallecimientos desde que comenzó la pandemia en las residencias de personas mayores. Han fallecido 6 personas con COVID positivo confirmado. Se ha reducido ahora mismo un 78,1% el número de casos activos de COVID positivo en las residencias de mayores y en las de discapacidad el porcentaje es de un 88%. Se ha reducido también el número de profesionales que están de baja en un 67%. La situación en estos centros, dice Maeztu, ha mejorado notablemente, pero hay que prepararse ante posibles rebrotes. El trabajo en el que estamos centrados en este momento es en la identificación precoz. De momento, las visitas a las residencias de personas mayores solo se permitirán en casos excepcionales. Sí se podrán hacer en los centros de personas con discapacidad a partir de la fase 2. Tras cerrarse la residencia Fuerte el Príncipe, el departamento espera poder hacer lo mismo con Félix Garrido y con el balneario de Fitero. Estamos ahora mismo contemplando la opción de habilitar también un alojamiento temporal único que se mantendría abierto en los próximos meses. Desde la oposición lamentan que el Gobierno no haga autocrítica. No han reconocido ustedes ni un solo error y lejos de hacerlo, lo que están intentando, tanto el Gobierno como los partidos que lo conforman, es hacer oposición a la oposición y echar la vista atrás culpando de lo que es su responsabilidad. Progresivamente se irán abriendo los centros de día. En estos momentos en Navarra hay 12.796 unidades familiares que perciben la renta garantizada. El Gobierno de Navarra, en colaboración con el CSIC, comenzará la semana que viene un estudio que podría permitir una detección temprana del virus a través del análisis de las aguas residuales. Vean. Las aguas residuales pueden convertirse en una radiografía de la incidencia del coronavirus en la población. Puede ser un espejo en el que se reflejan lo que podríamos llamar trazas, indicios de COVID-19. Navarra analizará las aguas de entrada de las depuradoras de Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y Artajona. Cogerán 13 muestras semanales durante un mes con un objetivo. Es que podamos determinar si a través de su análisis se advierte la presencia del virus. Y por tanto, saber si existen ciudadanos y ciudadanas afectadas por el COVID en una determinada localidad o zona. La sensibilidad del método es muy alta, pudiendo llegar incluso a detectarse trazas, como comentaba Fernando, del virus. La primera fase de este estudio tendrá un coste de 9.000 euros y durará 3 meses. Además, se pondrá el foco en el colector de aguas del Hospital Reina Sofía de Tudela. Para relacionar concentración de restos de virus con un número concreto de pacientes diagnosticados. Sobre los fangos agrícolas no se han encontrado trazas del virus y mandan un mensaje de tranquilidad sobre el agua de salida de las depuradoras. El agua depurada se devuelve al río en las condiciones normales y sin ningún tipo de riesgo.
Los datos recopilados del estudio ayudarán en futuras estrategias de prevención. Permanecer en casa cumpliendo las normas del estado de alarma ha sido muy duro para los adultos, pero aún más para los menores, que lo han llevado de la mejor manera posible, sin salir de casa. Por esta razón, el Ayuntamiento de Lecumberri ha querido agradecérselo con este bonito detalle. Los más pequeños y pequeñas de la casa se han portado como verdaderos héroes durante estos meses de encierro. Por este motivo, el Ayuntamiento de Lecumberri ha querido premiar a los niños y niñas de este municipio y así es como les han sorprendido. Hay una carta. Es una chapa. ¡Qué guay! Nena, un guillón Godard. Todo irá bien. Una chapa y una carta oficial que certifica su buen comportamiento y actitud. Un regalo que ha despertado la ilusión a más de uno. Con este gesto hemos querido agradecer y poner en valor la actitud que han tenido los niños y niñas de Lecumberri en estos meses de confinamiento y como una muestra, ¿no?, de los valores de una sociedad que al fin y al cabo van a representar en un futuro cercano. Nos ha mandado el ayuntamiento. Será un recuerdo que les servirá para demostrar en un futuro que ellos también vivieron desde sus casas el confinamiento. Y antes de los deportes, un apunte más. Esta mañana hemos conocido que la Guardia Civil ha incautado 7 kilos de marihuana listos para su venta en una nave de Berrioplano. Se ha detenido a 2 varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y fraude de fluido eléctrico. El cultivo era de tipo indoor y la electricidad se suministraba de manera ilegal. También disponían de sistemas sofisticados de antiolores sin apenas ruido y no existía la posibilidad de detectar la luz desde el exterior. Las primeras investigaciones comenzaron a principios de enero. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Tarde 7:15 nos comentan. Este pasado miércoles se cumplió un año del último ascenso de Osasuna a Primera División y mañana sábado recordaremos las celebraciones que tuvieron lugar al día siguiente en las calles de Pamplona. Esta casa emitirá a partir de las 4:30 de la tarde el programa especial que les llevó en directo a sus casas el ambiente de la capital navarra aquel día, después con las recepciones institucionales en el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. El total 4 horas de puro osasunismo en un tiempo en el que no había que estar pendientes de mantener la distancia social. Y por último, hoy sí. Es un privilegio haber vestido... Primer contratiempo en la pretemporada de Osasuna. El canterano Errando se ha roto el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en el entrenamiento de esta mañana. Una sesión marcada por el calor que añade dificultad a la vuelta a Tajonar en el ocaso de la primera semana de entrenamientos grupales. Al final el fútbol es entrenar todos juntos, bueno, pues eso, poder estar todos haciendo lo mismo y es lo que queremos, pero también somos conscientes de que estamos en una situación extraordinaria, que no haya pasado nada así nunca, ¿no? que recordemos. Entonces yo creo que bueno, que solo nos queda adaptarnos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos un grupo humano muy bueno que sabe que las circunstancias son las que son, que tenemos que ir poco a poco haciendo lo que nos manden los que más saben y bueno, en esos aspectos pues bueno, yo creo que el equipo es consciente y bueno, estamos adaptándonos y yo creo que lo estamos haciendo bien. Sota ya anunció que no vestiría Adidas como Osasuna a pesar de la relación que une ambas entidades. El conjunto de Irurzun manejaba 4 ofertas y ya se ha decantado por una de ellas. Será la firma italiana Ios la que vestirá a Sota durante las 3 próximas temporadas. 70 años de historia les avalan especialmente en cuadros y bicicletas profesionales y ahora se abre al sector de las equipaciones y accesorios deportivos. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente.
Esta semana se salía de su temática habitual de Osasuna para homenajear a los sanitarios. El artista LKN salió de su confinamiento para mostrar su nueva obra, el conocido ya como el Bansi pamplonés, del cual el seguidor nos explica cómo surgió su nuevo trabajo. Aparca su temática habitual de convertir a los jugadores de Osasuna en superhéroes o santos para rendir tributo a los sanitarios. Es la última obra del artista LKN, aparecida recientemente en el casco viejo de la capital navarra. La directora del complejo hospitalario, María Zandio, venerada por conocidos rostros pamploneses. Toda esta gente, cantantes, deportistas, tal, ahora todos están en casa, ahora todos somos iguales, ¿sabes? Entonces, y son los médicos los que están haciendo todo ahora mismo. Aparecen músicos como Gorka Urbizu, El Drogas o Amaya Romero, los dibujantes Urmeneta y César Oroz, referencias a San Fermín con Carabinagri y Hemingway e incluso a la política con Usue Barcos o la presidenta María Chivite. Con más personajes más difícil porque claro, hay que sacar el parecido de todas las caras. Una idea surgida en pleno confinamiento. Bueno, conozco a una médico y un día hablando, pues eso, me contaba la situación de que era, no sé, llevaba 2 meses que no había tenido ni un día libre, ¿sabes? Entonces dije, joder, pues todo el mundo, sí, aplausos, tal. Pero bueno, yo quería hacerles algo especial, hacerles algo mío. Es en las épocas duras cuando la creatividad aflora con mayor poderío. Siempre me han salido más dibujos, soy más creativo cuando estoy mal, yo en crisis, o me ha dejado la novia, o estás así, ¿no? Un poco perturbado y salen más ideas. Desde la tristeza yo creo que sale más creatividad, desde la felicidad es como que estás, pues eso, muy feliz y piensas en otras cosas, no te encierras en ti mismo igual. Su referencia está clara y así lo intenta reflejar en sus obras urbanas. Yo soy un seguidor de Banksy y me hace gracia y sí, me gusta, sí. Este es de pequeñas dimensiones, no como la anterior, cuya colocación le llevó 3 horas. La situación actual no permitía invertir mucho tiempo. Lo pasé bastante mal el día que lo iba a poner. Pues bueno, estuve varios días viniendo por esta zona a ver las horas cuando menos gente había y tal. Pero sí que tenía muchos nervios de decir, es que eso, ahora casi no se puede salir de casa, no se puede hacer nada y yo voy a ir a poner algo ilegal. Era como una situación un poco ya... Y sí que pasé bastantes nervios y por eso lo he hecho pequeño, para ponerlo rápido, que me diera tiempo y que no pasara a nadie. No falta esta referencia a Osasuna con Roberto Torres. Ya tiene en mente su próximo trabajo. Igual la semana que empiece la Liga poner algo sobre Osasuna, alguna historia, sí. Tengo ganas de que empiece a rodar el balón y que pasen historias para poder hacer dibujos. Aunque como amante del fútbol y socio de Osasuna, LKN reconoce que la presencia de los aficionados en los campos es fundamental y su ausencia es como un lienzo en blanco. Y les proponemos un plan que podrán hacer desde este mismo lunes, y es que el Navarra Arena acogerá un autocine hasta finales de junio. Tendrá espacio para 60 vehículos y se ofrecerán 2 sesiones al día. La cartelera se renovará cada 2 semanas. Para garantizar que se guarden las medidas de prevención, en los coches solo podrá haber 2 ocupantes y no podrán acceder al recinto personas con síntomas de COVID-19. Y para todos los que ya se estén preguntando dónde se pueden adquirir las entradas, aquí tienen la información. Podrán adquirirlas por internet en las páginas del Navarra Arena y de Golem y su precio será de 10 euros por vehículo. El lunes, día de estreno, solo habrá una sesión que podrán disfrutar los sanitarios. Hoy nos despedimos con el grupo Z, que en unos minutos actuará en Baluarte por streaming en el Festival Kilómetro Cero. Hasta el 20 de junio pasarán diferentes artistas por esta sala virtual. Feliz fin de semana. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.